Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Simpatía por lo Arcano, el podcast donde todo aquello que se calla o se oculta, nosotros lo investigamos, con sus presentadores Daniel Pineda y Alan Payé. Daniel, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Emocionado por... Fíjate que a mí me gustan mucho los capítulos que son sagas. O sea, que es parte uno o parte 2. O sea, todavía estoy esperando el caso que amerite una parte 3. Pero por el momento, este será el cierre. Amigos, para que no duden de las capacidades de investigación de Daniel, la verdad, para que se chute 2 capítulos, es que llevamos a cabo una buena investigación. Igual, si les interesa conocer las fuentes donde él lleva a cabo toda su investigación, con gusto nosotros se las podemos compartir si así lo requieren. O de igual manera puede que lo estemos compartiendo en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram o hasta en TikTok. Ya saben, síganos en nuestros perfiles. Pero bueno, estamos hablando que vamos a hablar de una segunda parte. Daniel, ¿de qué segunda parte estamos hablando el día de hoy? Pues vamos pues al episodio 16 de Simpatía por lo Arcano, el asesinato de John Bennett Ramsey, parte 2. Como podemos recordar, los Ramsey no fueron acusados no porque el jurado lo haya querido así, sino porque el fiscal de distrito Alex Hunter decidió no proceder bajo el argumento que se carecía de evidencia para llevar a John y Patsy, los padres de John Bennett, a juicio. Aquí la pregunta es, ¿Hunter no procedió por creer que era lo correcto o porque había otros arreglos de por medio? Resulta ser que existe más de una persona involucrada en el caso que piensa que la fiscalía nunca quiso hacer bien su trabajo. En el documental de la CNN del 2016 The Case of John Bennett Ramsey, el equipo investigador entrevistó a Kimar Chuleta. Resulta ser que sí existe el apellido. Chuleta. Sí, sí existe. Esto no puede ser serio para nada. Sí, ¿te acuerdas que era el apellido que se puso Drake? No me acuerdo si era Drake o Josh en sus credenciales falsas, que era Alvin Yakitori y otro era algo Chuleta, ¿no? Sí, sí. Bueno, resulta ser que el investigador entrevistó a Kim Archuleta, la operadora del 911 que atendió la llamada de Patsy Ramsey la mañana del 26 de diciembre. Comentó que es la primera vez que alguien lo contacta para hablar acerca de lo sucedido. La primera vez. Nunca la entrevistaron y nunca testificó frente al jurado. Nada, nada. O sea, date cuenta de lo extraño que es que se haya hecho un jurado para deliberar si los iban a llevar a juicio y ella nunca haya presentado testimonio, la que atendió la llamada del 911. Eso es una mala investigación. Eso Muy pudo mala. haber cambiado muchas cosas, Ajá. ¿sabes? O sea, su testimonio cambió por completo la manera en la que se analizó el caso, pues afirmó que escuchó 2 o 3 voces mientras se hacía la llamada. ¿Y por qué esto tendría que ser importante? Porque cuando Patsy y John Ramsey dieron sus declaraciones cuando llegó la policía, dijeron que su hijo Burke todavía estaba dormido. Sin embargo, aquí ella menciona que pudo haber escuchado hasta 3 voces de fondo, lo que aparentemente por sí mismo no podría significar mucho, pero de nuevo, estamos hablando que existe un problema en la línea de tiempo. Aquí podemos hacer como un pequeño resumen en el que, pues, para que la gente entienda, tenemos de que el contexto es de que hasta ese momento se pensaba que los papás eran los culpables. Exactamente. Y en este caso estamos incluyendo que pudiera haber personas que estuvieran involucradas, además de ellos dos. Exactamente. O sea, entonces, si de por sí, o sea, ya existían estas controversias hacia la familia, ahora el hecho de que, ok, bueno, ¿qué ganaban ellos con decir que él no estaba? ¿Vale? Entonces, y es lo que te decía, que un investigador de policía, justamente cuando están entrevistando a alguien, o cuando ya lo tienen sentado y decir que como que por aquí va el asunto, lo atoran con las líneas de tiempo. Es lo más importante, porque si la línea de tiempo empieza a flaquear, por ahí van a empezar las ramitas. Es lo más difícil, ¿no? Yo creo que para una persona el hecho de mentir, pero además acomodar una mentira en un contexto temporal es muy complicado y por eso los investigadores siempre lo utilizan como ese método, ¿no? Porque siempre es como de, es que salí al supermercado, oye, pero ¿qué no dijiste que a esa hora estabas en tu trabajo? Y es como de, pum, la mente truena bien machín. Exactamente. Cuando tú mientes, ¿con qué te atoran? Cuando justamente dicen, oye, pero me habías dicho que había sido esto China y la regué. Es como la novia tóxica que te está investigando bien todo. Ándale, O sea, sí. tipo FBI que te anda diciendo, ¿dónde fuiste a tal hora? Pues estaba con mis compas.
No, que estabas ayudándole a tu mamá y tú, chin, Exactamente. ya me atraparon. Ajá. Además mencionó que le pareció que Patsy, la madre de John Bennett, estaba fingiendo, ya que pasó de ser una madre en crisis que apenas puede responder sus preguntas a una que decide cortar la llamada sin decir más. O sea, lo que pasó fue que se cuenta que estaban hablando y justamente en algún momento se silencia, termina de hablar, se silencia y cuelga. Eso se criticó mucho porque lo ideal es que te quedes en la llamada hasta que llegue la policía. Ella colgó, lo cual ya resultó un tanto extraño. Luego vendría el que sería el comentario más controversial de su testimonio, pues dice que momentos antes de que se cortara la llamada pudo escuchar un "We call the police, now what", lo que se traduciría como "ya llamamos a la policía, ¿ahora qué?". Exactamente, exactamente. ¿Qué decía el guión que teníamos que hacer después de matarla? Exactamente, eso, o sea, eso es... Y fíjate, en la llamada, porque existe, de hecho yo creo que les voy a poner ahí también la llamada del 911 para que cada quien pueda sacar sus conclusiones. Eso no se alcanza a escuchar. O sea, es una realidad que yo no puedo decir que eso pasó. Pero el punto es que la operadora que atendió la llamada dijo creer haber escuchado eso. Y eso ya es decir mucho. Y ahora toma en cuenta, si de por sí nosotros sabemos que el jurado votó por 2 cargos de negligencia infantil que se ignoraron, ahora imagínate si la operadora hubiera dicho yo quería escuchar esto. A lo mejor el veredicto hubiera sido diferente. Si sin eso salieron culpables, a lo mejor el cargo hubiera sido un poco más grave, si yo hubiera prestado testimonio. Este documental se hizo en el 2016 y ella dijo que, o sea, justamente 20 años después del caso, y sí dice, es la primera vez en 20 años que alguien se preocupa en que mi versión de la historia se escuche. Interesante. O sea, hubo voces que se callaron en este proceso. No se le hizo caso al jurado, se tomaron decisiones a escondidas, bueno, no escondidas, a posterior, o sea, dándole la espalda a todo lo que ellos habían dicho, había intereses, o sea, suena que algo muy gordo había detrás de esto, ¿no? O sea, discúlpenme, y yo no digo que la vida de una niña sea para menos, pero hay algo más pesado que la muerte de una niña, ¿no? Pues muy seguramente pudiera ser, o sea, en este tipo de casos, ¿qué es lo más importante? La imagen manchada de alguien. Muchas veces es eso. O sea, que un crimen pueda manchar la imagen importante de alguien. Alguien que represente algo para el lugar en el que sucedió. Pudiera Eh, ser. para las personas que a lo mejor estén escuchando este capítulo y vayan apenas a escuchar el anterior, ¿de qué era el trabajo del padre? Trabajaba en Access Graphics, que era una empresa justamente de sistemas de computación. Y tenía dinero, Te ¿eh? deja lana, sí, en esa época muy poca gente se dedicaba a eso, entonces no hay la posibilidad de que hasta la misma empresa haya dicho, no queremos que nos inculpen, pero nos cae muy bien, hasta nosotros vamos a meter la mano. Pudiera ser. O sea, acuérdate que incluso en la carta de rescate le pedían lo que ganó de bono de Navidad en la empresa. Ujú. O sea, podríamos decir que este caso ya no solo quedó entre los padres, los amigos y uno que otro involucrado del 911, podríamos decir que ya puede llegar a escalar a nivel empresarial este suceso. Sí, pudiera ser. O sea, había intereses de por medio, eso estamos más que seguros. Ujú. Ahora bien, esta no es la única polémica que existe alrededor de la llamada. Los expertos de este documental, junto con el ingeniero en audio Ed Kaufman, analizaron y limpiaron el audio original de la llamada, con la finalidad de encontrar algo nuevo que pudiera guiar la investigación. Resulta ser que momentos antes de terminar la llamada lograron aislar lo que según ellos es una voz masculina que dice "We are not speaking to you", lo que se traduce como "no te estamos hablando a ti". Y otra más que pregunta "What did you find?", ¿qué fue lo que encontraste? Una voz mucho más joven. Entonces aquí mencionan justamente que están empezando a situar que probablemente en la línea de tiempo el niño sí estaba despierto cuando se hizo la llamada al 911. Pero aquí esto es algo bien importante que tenemos que mencionar. Esta información la tenemos que tomar con pincitas. ¿Por qué? Es lo que los investigadores pensaron Ujú. cuando escucharon el audio. Es lo que ellos dijeron, yo escuché esto. O sea, ¿estás de acuerdo que eso es súper subjetivo? Sí, no tienes así como que la palabra al 100%. Ha pasado que nosotros estamos escuchando un audio de WhatsApp y entendemos una cosa y lo tenemos que volver a escuchar esta como la tercera vez, entendemos bien lo que se está diciendo. Exactamente. Y te voy a ser bien honesto. O sea, en la secuencia del documental donde sucede esto, yo lo escuché, pero hasta que me pusieron subtítulos de lo que tengo que escuchar. O sea, si hubiera sido por mí mismo, yo hubiera dicho, no, la neta no entiendo lo que están diciendo. Ya hasta que me pusieron el "What did you find?", dije, como que sí suena. Pero si no te ponen eso,
no lo escuchas. Eso me recuerda mucho a un efecto que existe que no sé si te has visto también estos como trendings que después se ponen en redes sociales, que es de que ponen un audio y dependiendo de lo que diga el texto, entiendes. Yo al principio pensé que varios eran estafa, o sea, de que la cosa es que se repetía supuestamente el bucle del audio y que no, que en realidad eran dos videos, nada más que eran totalmente iguales y el audio era diferente, pero no. Una vez sí descargué un video y tal cual sí es posible que con un solo audio pongas un texto y tu mente te va a hacer escuchar lo que dice el texto. Steve Thomas, detective de Boulder que estuvo a cargo de la investigación, renunció al departamento de policía en agosto de 1998 por la forma en la que se había estado tratando el caso de los Ramsey. O sea, en pocas palabras, el detective se estaba desilusionado con la manera en que estaban investigando el caso a tal punto que dijo, no, ¿sabes qué? Yo renuncio. Y no del caso, de la estación de policía. Oh. Sí. Aquí también podemos decir que a lo mejor vio algo más, ¿no? O sea, cómo actuaba el organismo. Algo que ya lo había decepcionado. Es que te digo que Steve Thomas, él siempre estuvo seguro que habían sido los Ramsey. Entonces a él le molestó que incluso trajera, ya es que te mencioné que trajeron a Lou Smith, un agente fuera, para que investigara el caso. Y que justamente este investigador era el que sostenía que los Ramsey no había sido. Entonces pues él empezó a decir, ¿por qué el fiscal que decidió deliberadamente no hacerle caso a la decisión del jurado, trajo un investigador y resulta que ese investigador está pegado a lo que el fiscal piensa? Entonces él estaba molesto, En el 2016 se entrevistó con el exagente del FBI Jim Clemente, quien discutió una serie de deficiencias suficientes para poner en duda el trabajo del fiscal Alex Hunter. No permitieron que la policía accediera a los estados de cuenta de los Ramsey ni a su historial de llamadas. Eso es, o sea, en cualquier investigación de este tipo, cuando sabes que hay dinero de por medio, tienes que meterte en las cuentas para ver si se estuvo moviendo dinero. O sea, ¿qué tal que, por ejemplo, ya ves que esta persona Hunter estaba en duda de si era corrupto o no? ¿Qué tal que ahí descubrieran justamente que de la cuenta de Ramsey se movió dinero a la cuenta de esta persona? O que hubo un movimiento de dinero y extraño. No se les permitió, ni al historial de llamadas, lo cual también era súper importante saber con quién se estuvieron comunicando. Su equipo creía, el equipo de Steve Thomas, que la letra de Patsy, la madre, concordaba con la de la nota del rescate, conclusión que también fue desechada. Poco antes de renunciar, se enteró que a los Ramsey se les estaba entregando reportes policiales con la finalidad de prepararlos para entrevistarse con la policía, como la que tuvieron en abril de 1997, que por cierto fue la primera vez que sucedió desde el 26 de diciembre. O sea, desde el crimen, los Ramsey se entrevistaron con la policía hasta abril, desde que ocurrió el crimen. Y para esa entrevista se descubrió que les estuvieran dando papeles para estarse preparando de cómo qué cosas podrían preguntarles y cómo responder. Y también cabe mencionar que obviamente pues en la entrevista pues estuvieron los abogados de los dos, ¿no? O sea, ahí metiendo cuchara de quién, qué se puede decir, que sí, que no. Suena un caso que se podría llevar en México, ¿no? O sea, así como de, pues soy compa del fiscal, del gober, no investigues esto. Paulette. Pues sí. Vuelvo a lo mismo. Sí, Paulette. O sea, es la analogía perfecta que tenemos aquí en México. Pero, o sea, aquí hace el contraste de lo que decíamos al capítulo pasado. Como en las series te dicen, no, es que la verdad los americanos son muy buenos en las investigaciones, no fallan en nada, si es así tal cual son las cosas. Y es como de, dude, no revisaron el historial de llamadas, no revisaron la contabilidad. Y yo creo que eso es algo súper básico en cualquier investigación en cualquier parte del mundo. Justamente por eso inicié yo mi reflexión, el primer párrafo, de esa manera. Y fíjate, el Steve Thomas finalmente menciona que parecía que la policía tenía que estarles pidiendo permiso a los Ramsey de cómo actuar. O sea, en pocas palabras, casi, pues tú dinos cómo investigamos. ¿Quiénes son? ¿Hijos de Carlos Slim? ¿De Donald Trump? ¿O qué onda? O sea, me estás diciendo que la policía era quien les pedía permiso a ellos. Eso en la opinión del detective que estuvo a cargo del caso. En el mismo documental de la CNN que he estado mencionando, Gretchen Smith, en aquel entonces agente de la policía de Boulder, menciona que ella piensa que la fiscalía nunca tuvo la intención de resolver el crimen y que todo se debía a que no quieren exponer abiertamente a personas adineradas de la comunidad como lo eran los Ramsey. Entonces, ok, o sea, volvemos a lo mismo. Sabemos que la justicia la mueve la economía. Oye, sí es cierto. En ese pueblito de donde son ellos, ¿había más gente adinerada?
No, de No. ese tipo, no. De hecho, incluso, fíjate, es muy curioso, ¿eh? Se menciona que esta John Bennett, la niña, era muy famosa en otros lugares, pero ahí no. De hecho, mucha gente dice, nosotros la conocimos el día que la mataron. Oh, mira. Exactamente, entonces sí, digo, claro que, digo, muy seguramente sí, ellos vivían en un barrio así adinerado, ¿no? O sea, como es típico, ¿no? Ujú. Que se juntan, por decirlo de alguna manera. Pero sí destacaban ellos de una u otra manera. O sea, eran una de las familias más ricas Si en no ese es que los pueblo. más ricos. Qué curioso, ¿no? O sea, no sé cómo sea el ideal americano, pero no es peculiar que alguien que gane tanto dinero se vaya a un pueblito y sea la única persona tan adinerada. Es curioso, ¿no? O sea, alejarse de las demás personas de tu estilo. Al menos a mí en este momento así viene a la mente. ¿Por qué no ir con alguien más? ¿Te caen mal los de tu propio estilo? Sí, ¿O qué algo habrá más pasado? californiano, no sé, por Ajá. decirlo de alguna manera. Sí, o sea, pues, mira, o sea, tampoco podemos decir que era así como que un pueblito, Ujú. pero sí sabemos que no era una ciudad grande, ¿no? O sea, de entrada sí, o sea, si la policía no está preparada para ese tipo de casos, es porque no los tienen. Ah, sí, ¿por qué? Si no los tienen, es porque la ciudad no es grande. O sea, ¿te acuerdas, por ejemplo, la epidemia de crimen de Nueva York, por ejemplo? O sea, Ah, sí, no. en años anteriores, era otra cosa. No, y además, para las personas que a lo mejor no tengan conocidos en Estados Unidos o no tienen buen contexto, eh, el pueblito más chiquito, entre comillas, por así decirlo, que pueda tener Estados Unidos, aún así tiene un Walmart, aún así tiene una tienda chida, aún así tiene todo lo que tendría una ciudad, entre comillas, pequeña de aquí de México. La diferencia es que allá las distancias son muy largas. Allá sí tienen centros comerciales grandes. Aún el pueblito más X sí tiene muchas cosas. Es algo que también, como tú decías, que no era un pueblito X. Ajá, sí, exactamente. Decepcionado por lo que Steve Thomas consideró una investigación obstruida por intereses económicos, publicó en el año 2000 un libro titulado John Bennett Inside the Ramsey Murder Investigation, ¿no? John Bennett, nos adentramos en la investigación de su asesinato, en el que culpa a Patsy Ramsey por lo sucedido y alega que todo lo demás es un encubrimiento. En ese mismo año, los Ramsey publicaron su propio libro, contando su propia versión de la historia, titulado La muerte de la inocencia, la historia no contada del asesinato de John Bennett y cómo su explosión comprometió la búsqueda de la justicia o la búsqueda de la verdad, en el que se maneja todo el tiempo que la teoría del intruso. Tal es el caso del periodista independiente Chris Wolf, uno de los muchos sospechosos que aparecen en el libro. Se le investigó debido a que su novia llamó a la policía y les mencionó que Chris se había ido toda la noche de Navidad, la noche del 25, y regresó a la mañana siguiente con la ropa sucia y embarrada. Además tenía una sudadera con las siglas SBTC, Santa Bárbara Tennis Club, que como recordamos es la firma de la carta Ujú. que pedía el rescate. Y ya que había escrito un artículo sobre John Ramsey y su compañía, se pensó que podría saber sobre la cantidad de dinero que John iba a recibir como bono de Navidad, que como recordáramos eran los $118,000. Al investigar más a fondo encontraron que era amigo de Bill McReynolds, el Santa Claus, que también figuraba dentro de los sospechosos. Ujú. Ambos libros iniciaron procesos de demandas, primero los Ramsey contra Steve Thomas y luego Chris Wolf contra los Ramsey, ambos por difamación. Pero los Ramsey sí llegaron a un acuerdo, es decir, sí se arreglaron con Steve Thomas, pero a Wolf no le fue tan bien. A él su demanda sí la desestimaron porque dijeron que era más probable que John Bennett la haya matado a un intruso que su propia familia. Ahora aquí de nuevo, o sea, fíjate cómo los Ramsey sí pudieron demandar por difamación al autor del libro que alegaba que ellos eran los culpables, pero ellos escribieron un libro en el que entre el montón de sospechosos pusieron a un vato que su único crimen era tener una sudadera que dice SBTC. Ujú. O sea, esto no es prueba alguna de nada. O sea, absolutamente de nada. O sea, el hecho de que, ok, la coincidencia puede ser. Em, el hecho de que fuera un amigo del Santa Claus, que fue uno de los principales sospechosos, digo, pues también otra tragedia para él. Pero, ¿estás de acuerdo que no me pueden llegar con un crimen nomás porque yo conozco a la persona que lo cometió? Siendo además que al Santa Claus, lo soltaron como, él ya no formaba parte de los sospechosos porque por las pruebas de ADN lo descartaron. Pero de cualquier manera, a él sí se lo quebraron. Oye, ahorita que vuelvo a repensar acerca del papá, el bono era de $118,000. ¿Qué vendría siendo hoy en día? ¿Como unos $300,000 aprox? No, como Mm, unos 250,000. más o menos, sí.
O sea, le dieron de bono 4 millones de varos. Ujú. ¿Cuánto ganaría? O sea, es una persona, pues a lo mejor no millonaria, pero aquí recalcamos otra vez que es una persona muy adinerada. Y ahí es donde le podemos dar peso. O sea, ¿qué no nos dice que esos 118,000 pesos tal vez no los utilizó? Dólares. Dólares. Pesos. No, pesos, nada. Ajá. ¿Qué tal que ese dinero lo utilizó para comprarse a todos? No es una gran cifra, pero que llegue, no sé, que llegues con el policía y le digas, ten 30 y cállate. Y fíjate, además ahí te va algo bien raro de esa, justamente que sacas la cantidad de la carta de rescate. Ujú. Estaban, estaban pidiendo el rescate de una hija de un millonario. ¿Por qué le vas a pedir $118,000? ¿Por qué no le pides 1 millón o medio millón? Que sí te los daba. Que sí había la oportunidad para que te los diera. Es una cantidad muy baja comparado con lo que esa persona ganaba. Y está raro. Y si en la carta se dice que lo conocen, ¿por qué pedir tan poquito dinero? A lo mejor no lo conocían lo Ese es suficiente. otro tema muy extraño alrededor de la carta. Para tratar de salir del ojo público, los Ramsey se mudaron a Atlanta, donde intentaron continuar con sus vidas, aunque las personas que alguna vez fueron cercanos a ellos aseguran que sus vidas ya nunca fueron las mismas. Para el año 2003, el cáncer de ovarios de Patsy Ramsey volvió y el 24 de junio del 2006 falleció. Wow. Así que, si Patsy, la madre, realmente estuvo involucrada en el homicidio de su hija, pues se las arregló por evadir a la justicia. Y se lo llevó a la muerte, a Sí, la tumba por completo. las enterraron juntas al lado. Uy. Más bien, creo que más bien John Bennett está atrás y Patsy Ramsey adelante. Pero, o sea, suponiendo que sí estuvo culpable, que sí estuvo involucrada, pues lo evadió. Justo en el año de la muerte de Patsy, surgió un nuevo sospechoso, John Mark Carr. Carr, quien vivía en Tailandia, ya que había enfrentado cargos por posesión de pornografía infantil en Estados Unidos, se puso en contacto con el profesor Michael Tracy de la Universidad de Colorado a través de correos electrónicos, quien por cierto estaba rodando un documental del caso. En sus correos dejó ver, poco a poco, la fascinación sexual que guardaba por John Bennett, quien además mencionó haber presenciado el asesinato. Tracy lo denunció a la policía y a Carr lo arrestaron en Bangkok para su extradición. Lo trasladaron a Boulder para ser interrogado, donde confesó ser el asesino de John Bennett Ramsey. O sea, sí, tal cual dijo, sí, yo la maté. Pero los investigadores se dieron cuenta de inmediato que Carr no era el sospechoso que estaban buscando, pues aseguró haberla drogado para luego agredirla sexualmente y finalmente matarla. La autopsia nunca reveló rastros de alcohol o de drogas en el cuerpo de John Bennett, y tampoco había rastros de semen. Además, que una de sus ex esposas que dieron su testimonio mencionó que él ni siquiera estaba en Boulder para las fechas del asesinato. Ya finalmente compararon su ADN con el que fue encontrado en la ropa interior de John Bennett, y el resultado salió negativo, por lo que no hubo más que dejarlo absuelto. Ahora bien, ¿por qué una persona confiesa un crimen que no cometió? ¿Fanatismo? O sea, mira, ahí te va, de hecho es un excelente ejemplo. Entre asesinos seriales existen, hay de los dos tipos en cuanto a este aspecto. A los que les encanta que los reconozcan por lo que hicieron. Tal es el caso de Richard Ramírez, por ejemplo, que él sí fue de estos que tenían groupies y que les mandaban cartas y que él salía saludando a las cámaras. Y también hay gente como Jerry Brudos, asesino serial que estranguló a 4 mujeres entre el 68 y el 69 en Oregon Salem, quien, a pesar de que cuando él fue a juicio y se dio cuenta que alegar demencia no le iba a servir de nada, ya de plano, o sea, confesó los crímenes, de cualquier manera los negó cuando se entrevistó con John Douglas y Robert Ressler, los Mindhunters de la vida real, Ujú. ¿vale? Incluso había, él sacó una foto, colgó un cadáver de una mujer y sacó una foto, y en la foto él se alcanzaba a ver. Ujú. A pesar de que había una foto donde él se veía, o sea, cuando se lo entrevistó, siempre negó haber estado involucrado con los crímenes. Dijo que él no tenía nada que ver. Exactamente, entonces vuelvo a lo mismo. O sea, hay personas que aparentemente en este tipo de casos eh, quieren la fama. Y justo como es el caso muy seguramente de este sujeto, que vio una oportunidad para volverse famoso. O sea, em, no midió, no midió que de inmediato iban a darse cuenta que él no tenía absolutamente nada que ver.
Y de hecho es muy común, ¿eh? ¿Por qué crees que justamente en Estados Unidos se la piensan tanto para soltar cierta información del caso a los medios? Porque dicen, porque si soltamos esto vamos a tener un montón de llamadas y un montón de gente diciendo que ellos son los asesinos o que conocen al asesino. También pasó con el caso de Diddy Cooper, el que pidió dinero en el avión. ¿Te acuerdas Sí, de sí, 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 que sí. hubo como 3 o 4 personas que dijeron, no, yo fui Diddy Cooper? Y hay gente, hay hijos que han dicho que cuando llegaron a la tumba de sus padres, dijeron, no, yo soy Diddy Cooper. Y lo han dicho y dicen, no, es que tu jefe no tiene ninguna conexión y los han investigado. Hay gente que se clava mucho en ese tema y entiendo mucho eso de que el gobierno diga, no, no hay que soltar información porque nos van a manchar más todo lo que estamos siguiendo. Sí, sí, o sea, es confiarle al público cierta información, pues siempre va a resultar bien peligroso. O sea, también no va a faltar la persona que diga, me quiero desquitar de tal persona, voy a llamar y voy a decir que lo vi a este tal haciendo no sé qué. Muy seguramente no es cierto. Vale, entonces muy seguramente este John Mark Carr no fue más que una persona necesitada de atención que vio una oportunidad. Hemos llegado al último sospechoso de la lista y el más reciente, porque confesó el crimen hacia el año 2019. El delincuente sexual Gary Oliva. Oliva fue arrestado en el año 2000 en el estado de Colorado por allanamiento de morada. Mientras lo registraban, encontraron una foto de John Bennett en su mochila, así como un poema titulado Oda a John Bennett y una pistola paralizante. ¿Te acuerdas que también se dice que en su espalda habían dejado marcas de una pistola paralizante? Fue después de esto que se dieron cuenta que Gary Oliva ya había sido investigado en 1996, pero fue descartado como posible sospechoso. Resulta ser que Michael Bale, según su entrevista con el Daily Mail, un ex compañero de clase de Oliva, recibió una llamada la noche del 26 de diciembre del 96 de la hora sospechoso, en la que él decía de manera histérica que le había hecho algo horrible a una niña. O sea, es decir, que este Oliva le llamó a un ex compañero suyo, Michael Bale, la noche del asesinato, y más bien, el asesinato fue el 25 de diciembre en la noche, o en la madrugada del 26, y él llama en la noche del 26 a un amigo suyo en la misma ciudad donde pasó diciendo le hice algo horrible a alguien. Tras enterarse del crimen de Ramsey, llamó a la policía, pero solamente lo mandaron a un buzón de voz sobre información del caso. Dejó un mensaje y ya nunca supo más. En el 96, Oliva ya era un delincuente sexual registrado. Vale otro punto para pensar Para que... tener sospechas acerca de él, porque ya está en el Exactamente. registro. Y su dirección no estaba lejos de la casa de los Ramsey. Incluso se sabe que asistió a una vigilia con velas en honor a la niña. Y también ya ves que es muy sabido que a los asesinos, sobre todo los seriales, de repente visitan los lugares en donde cometieron los crímenes para recrear la fantasía. Entonces también el hecho de que estuviera cercano no la va muy bien. Pese a todas las circunstancias que levantan sospechas, perdieron interés en él como sospechoso porque de nuevo su ADN no coincidió con el de la ropa interior de John Bennett, como hasta el momento, hasta la fecha, ningún ADN ha coincidido. El nombre de Oliva volvió a cobrar importancia cuando, según el Daily Mail, el pedófilo, quien actualmente se encuentra convicto, se puso de nuevo en contacto con su compañero Michael Bale, esta vez a través de cartas. Con la misma persona que le habló en 96, le empezó a mandar cartas estando en la cárcel. La cárcel dice: nunca amé a nadie como amaba a John Bennett, y sin embargo, la dejé resbalar y su cabeza se partió por la mitad, y la vi morir. Fue un accidente. Por favor, créeme. Ella no era como los otros niños. John Bennett me cambió por completo y me quitó todo mal. Con solo una mirada a su hermoso rostro, su hermosa piel resplandeciente y su divino cuerpo de Dios, me di cuenta de que estaba equivocado al matar a otros niños. Sin embargo, murió por accidente y fue mi culpa. Pero de nuevo ya sabemos que esto no tiene ningún valor sin una prueba que lo justifique. Pues suena una fantasía. Sí, o sea, en pocas palabras es algo muy parecido a John Mark Carr, ¿sabes? Porque él también tenía cargos por pedofilia. Entonces, o sea, sí me queda muy claro que en el ojo público, o incluso a través del ojo de la investigación, una persona así, incluso también si tú los ves a los dos, tanto a Carr como a Oliva, o sea, se ve lo que son, ¿sabes? O sea, se ven malos, ¿sabes? O sea, es la típica foto del recluso, ¿sabes? Así con esa carota así de enojados, ¿no? O sea, los ojos.
Entonces, pues tiene toda la pinta, ¿no? Tiene toda la pinta, tiene todo el registro, tiene todo el historial. Entonces es fácil creer que una persona sí pudo haber matado a John Bennett. Además, porque pues nos es más fácil creer que una persona que se ve mala la haya matado que, pues, Una persona que se ve bien, como lo que pasaba con un cierto asesino serial que conocemos, como el buen Ted Bundy, que exactamente. era un papucho, que tenemos que decirlo, pero era más malo que qué, que la contaminación. No se me ocurrió nada Mató a ahorita. más de 30 mujeres, Ted Ujú, Bundy. sí. Y de hecho, él solo lo confesó para tratar de evadir la pena de muerte. Porque durante todos los años que estuvo en cárcel dijo que él no había sido, que había sido inculpado. Pero bueno, ahora bien, el documental de la CNN que ya he citado en un par de ocasiones a lo largo de estos 2 capítulos, presenta al final una teoría de lo que pudo haber pasado realmente la noche del 26 de diciembre. De nuevo, esto, si bien puede sonar convincente, es una teoría muy interesante, hasta cierto punto hace mucho sentido, pero es una teoría. O sea, es una hipótesis. Y además es una hipótesis que está cimentada en sus propias hipótesis. Mm, ¿Vale? O sea, no tienen sustento científico real, no lo tienen. Y además, y hay que mencionarlo, que por este documental, Burke Ramsey, el hijo, y John Ramsey, los dos, demandaron a CNN por difamación ujú. por haber sacado ese documental. Entonces, pues para que no nos demanden a nosotros también, pues vamos a dejar muy bien esto en En claro. México hay, desde hace mucho no existe el delito de difamación, no sé si sabías. Ah, sí, cierto, tienes No, razón. no existe el delito de difamación, Creo así que, que no hay que- pedo. creo que es cierto. Y creo que tiene mucho que ver justamente con la libertad de prensa. Porque ahí se estaban colgando mucho para demandar a muchos periodistas. Sí, porque ahora sí que sin querer colgarme acerca de lo de Just Stop, ya ves que Ainara no la demandó por difamación, la demandó por posesión Por de, posesión, ajá, de exactamente, porque contenido. ella no tiene 18 años. Este grupo de expertos, compuesto por el exagente del FBI Jim Clemente, el científico forense el doctor Henry Lee, el exoficial del Departamento de Policía de Boulder y jefe del Departamento de Telluride Marshal Albert James Collard, el patólogo forense el doctor Werner Spitz, el agente del FBI James Fitzgerald, la ex analista de conducta criminal de Scotland Laura Richards y el exagente del FBI Stan Burke. O sea, suena pesado el equipo. No, sí, Re- hasta ingleses ya tenemos aquí. realizaron una investigación propia del caso, que incluye la recolección de testimonios, justamente como la de la mujer que atendió la llamada del 911, la reconstrucción de la casa para comprender la escena del crimen, reconstruyeron ciertas áreas de la casa para poder entenderlo, análisis de evidencia ya existente, así como experimentos científicos que pretenden dar sostén a la hipótesis del equipo. ¿Y cuál es la hipótesis? Que Burke Ramsey, el hermano de John Bennett, fue quien accidentalmente la asesinó y todo lo demás se hizo con la única finalidad de encubrir y proteger al chico. Ahora bien, vamos a empezar con el análisis forense de los investigadores. En la opinión del Dr. Werner Spitz, famoso por haber estado en el caso Kennedy, la niña no murió asfixiada. En la autopsia, ¿te acuerdas que en el registro de la autopsia Ujú. mencionaban que había muerto por asfixia asociada a fractura craneal? Ujú. Entonces era como de cuál de las dos fue. Bueno, él dice que murió por la fractura de cráneo que terminó en una hemorragia. El hecho de que no hubiera sangre en la escena, ya ves que lo mencionamos también, ni rastro alguno de que lo hubieran limpiado, indica que John Bennett fue golpeada con un objeto lo suficientemente pesado, pero con una superficie que no raspara la piel. Y entre las fotografías de la escena del crimen encontró en la cocina una lámpara de mano que según él encaja a la perfección. Ahora, ¿por qué esta lámpara de mano pudiera coincidir? Estaba larga, estaba pesada y además era de las que tienen pilas grandes adentro, lo Ujú. cual también agrega bastante peso, ¿vale? Ahora bien, ellos realizaron un experimento para comprobar si la lámpara pudo haber sido la escena, pudo haber sido el arma homicida. Reprodujeron un cráneo, como si Ujú. fuera del tamaño de John Bennett, Ah, que usan como silicona y un cráneo falso, sí, y sí. trajeron a un niño de la misma edad que tenía Burke Ramsey en aquel entonces. Y consiguieron una lámpara idéntica para que el niño le diera un golpe. Y efectivamente el golpe sí dejaba una marca muy similar a la del cráneo de John Bennett Ramsey, que de lo que tenemos de la autopsia. O sea, en las fotografías sí se veía muy similar.
Además, el doctor sostiene, y esto es muy interesante, y de hecho, esto hace que muchas teorías caigan, que el daño sexual en la niña, contrario a todo lo que se había dicho hasta el momento, era prácticamente nulo. O sea, en pocas palabras estaba diciendo que en su experiencia no había un abuso sexual real. Ujú. Dice que a lo mucho pudieron haber introducido un poco un objeto y fue todo lo que hicieron. Lo cual explica por qué no había semen. Ujú. Pero ¿cuál es el problema? Que esto eliminaría por completo la teoría de un pedófilo o de una persona que tenía fantasías con hacerle daño. De hecho, si recordamos, esta teoría se sustentaba prácticamente que la intención no era matarla, era violarla. Ujú. Y el haberla matado fue un accidente, o sea, realmente se me pasó la fuerza, o como tú le quieras llamar, o que la persona se asustó y dijo, la voy a matar para que no diga nada. Entonces, este comentario podrá eliminar por completo la idea de que fue agredida bajo estos motivos. Lo cual, si te fijas, descartaría por completo la teoría del intruso. Entonces, por eso digo que hay que tratar con pinzas esta información. Sin embargo, en esa linterna nunca encontraron huellas digitales, por lo que no hay prueba que sostenga esta teoría. Y además el mismo doctor menciona que la superficie de una pila sería un buen lugar para dejar una huella, Ujú. pero no había huellas. Además, este doctor menciona que durante la investigación original del caso, se le negó el ingreso a la casa para recopilar pistas. No lo dejaron entrar. Ujú. Y esto, y lo voy a citar, no me dejaron entrar porque tal vez, y solo tal vez, iba a descubrir algo que nadie más había notado. Y hablando de ADN, el doctor Henry Lee realizó un estudio que consistió en comprar ropa interior infantil y manipularla únicamente con guantes. Es decir, el ADN de ningún experto iba a quedar en las prendas. Pero em, el objetivo del proyecto era analizar la ropa y comprobar si la prenda pudiera tener muestras de ADN antes de que siquiera fuera usada. Es decir, si una prenda te puede llegar con el ADN de las personas que la manipularon en la fábrica, como tú En le... la tienda. Exactamente. Oh. Encontró 16 muestras diferentes de ADN en una prenda nueva, Ujú. empacada, sin haberse abierto. Justo por este experimento, el doctor sugiere que las pruebas de ADN carecen de valor en este caso, porque ya ves que lo único que se tenía era una muestra de ADN en la ropa interior de John Bennett. Ujú. Y él con este experimento dice, ese ADN bien pudiera ser del que empaquetó la ropa. Y ustedes están descartando sospechosos porque no coincide su muestra de ADN. Ujú. O sea, en pocas palabras, dicen, él menciona, si ustedes exoneraron a los Ramsey bajo la idea de que como no encontramos su ADN, no los podemos culpar, dice, pues están mal. Porque ese ADN muy seguramente ni siquiera es de nadie que estuvo en la escena, puede ser de otra persona. Además, el agente del FBI Ron Walker mencionó en el documental de Investigation Discovery que él duda mucho que en esas pruebas de ADN que le hicieron al cuerpo, ya que nunca encontraron muestras de las personas que manipularon el cuerpo, lo cual está bien raro. ¿Te acuerdas que el cuerpo lo manipuló el padre cuando lo encontró, Sí. que lo cargó? Se lo llevaron. Ahí la madre por lo menos la madre y el padre lo tocaron. Yo no sé si a lo mejor algún amigo suyo se pudo haber acercado. Y a eso agrégale que la agente de policía que estaba ahí levantó el cuerpo y lo volvió a mover. Entonces esta gente del FBI dice, ¿por qué? Si tanta gente tocó ese cuerpo, ¿por qué no había más muestras de ADN? Ujú. Entonces él duda mucho de qué tan bien se hicieron esas pruebas o de qué tan manipuladas pudieron haber estado. Oye, y si ya estábamos hablando de que había una mala investigación, ¿qué tal si en realidad se encontraron más ADNs pero no lo sacaron a la luz? Es que ese es el punto. O sea, es que este agente fue el agente del FBI que mandaron a atender. O sea, fue uno de los... O sea, los primeros respondientes fueron la policía de Boulder y él llegó poco después de que encontraron el cuerpo. Entonces, o sea, su comentario sí tiene peso. Ujú. O sea, él está, quizás no lo dice tan directamente, pero él está diciendo esas pruebas de ADN. O sea, puede haber dos sopas. O las hicieron mal o las hicieron mal a propósito, ¿sabes? Entonces, de nuevo, es un comentario muy fuerte. Oye, yo tengo una duda. Bueno, o sea, yo sé algo
pues, por mi carrera, pero la cuestión aquí es cómo guardan el ADN después de tanto tiempo. ¿Se hace como un código? O sea, digamos que escanean el ADN y después guardan el serial en una computadora, en una base de datos, ¿o cómo es Sí, esto? o sea, se almacena. O sea, Ujú, tal cual, digo, pasa por procesos químicos para su preservación, ujú, pero para que tú llegues a él, pues tienes que acceder a una base de datos. Y justamente muchas veces por ahí se pierden muchas pruebas. Porque es como de, uy, para saber en dónde la almacenamos y para saber dónde quedó. Y a lo mejor resulta que el número de serie lo cambiamos y ya es otro. ujú. Entonces sí tienen su sistema de datos, pero sí han habido ocasiones en las que se pierden. Y por ejemplo, ¿cuánto tiempo puede durar una muestra de En ADN? teoría, en teoría, si el caso no está cerrado, no tendrían que deshacerse de ellas. No, no, pero ¿cuánto tiempo dura viable o sea, digamos que yo la guardo hoy, ¿cuánto Ujú. tiempo de vida tiene esa muestra No, de ADN? con las tecnologías de ahorita sí se puede preservar. Ah, ok. Sí, sí. De hecho, incluso ahorita, si tuvieras tu evidencia de un caso Ujú. de los 70s, todavía lo podrías comprobar. Ahora, volvamos al análisis del cuerpo de Jean Bennett. ¿Recuerdas que en el primer episodio mencionamos que en la espalda baja parecía tener marcas de una stun gun, de una pistola paralizante? Este, pues el equipo de la CNN también quiso poner esto a prueba. ¿Y cómo lo pusieron a prueba? La neta, yo no sé quién fue el valiente que quiso hacer eso, güey, pero fue un vato que se ofreció voluntariamente para que lo electrocutaran en la misma zona que electrocutaron a John Bennett. O sea, lo recostaron así como recreando la escena del crimen Ujú. y le pusieron el taser en la espalda. Y sí, duele nomás de verlo, pero Ujú. es que ahí te va el asunto. Se había argumentado y justamente esto era de la fiscalía y de Louis Smith, el Ujú. agente que trajeron de fuera, que el papel que había tenido la pistola era justamente como de adormecer a John Bennett. O sea, como de noquearla, por decirlo de alguna ¿Y un manera. taser tiene esa capacidad? Es que el punto es ese. Hicieron la prueba y el tipo, más que adormecerse, no, todo lo contrario, ¿eh? Todo lo contrario. O sea, el tipo gritaba y luchaba para poder quitarse de la pistola, para poder levantarse. Entonces, el equipo pues comprueba que el efecto era totalmente lo opuesto a lo que la fiscalía estaba diciendo. ¿Sabes? Más que adormecer a alguien, más que eso, todo lo contrario. O sea, él dice, la adrenalina le subió, ¿sabes? Para poder quitarse el corazón. Entonces, aquí el punto es que la niña hubiera gritado si la hubieran atacado con un stun gun. Hubiera gritado, hubiera alertado a la familia. Lo cual sabemos que tampoco pasó. El equipo concluye que las marcas pudieran ser las que dejaría un riel de juguete que pertenecía a Burke, el hermano de John Bennett, a quien le gustaban los trenes a escala. Mencionan que lo pudo haber usado para después de golpearla, pues como para presionarla para ver si reaccionaba, Ujú. ¿sabes? Entonces compararon el riel y pues resulta ser que las marcas sí son muy similares. Las marcas de John Bennett eran como unos puntitos, Ujú. como haz de cuenta la mordida de un vampiro, por decirte algo. Ujú. Y el taser más bien dejaba como unas líneas rojas, Ujú. ¿sabes? Muy notorias. Y el riel sí dejaba algo muy similar. Entonces piensan que pudo haber sido que más bien después de golpearla usó eso para ver si reaccionaba. La última prueba del equipo para desacreditar la teoría del intruso consistió en fingir que uno de ellos entraba por la ventana abierta de la escena del crimen. Para esto construyeron una réplica del sótano. Efectivamente, sí te podías meter por esa ventana. Sin embargo, en los videos de evidencia se puede ver que la ventana estaba llena de polvos, de telarañas, cosa que según el equipo se hubiera deshecho cuando el individuo entró. O sea, en pocas palabras, en el video de la escena del crimen se ve una ventana que parece ser que no se ha manipulado en mucho tiempo, o sea, hay mucha suciedad. Y el equipo dice, si alguien se hubiera metido por ahí, la telaraña se hubiera caído, o algo así hubiera pasado. Pero no fue así. O sea, la ventana quedó prácticamente intacta. Y si sabían eso, ¿por qué recrearon todo un sótano? Pues es que era justo la idea, ¿no? O sea, la idea era estar seguros de que la afirmación pues pudiera ser cierta. Oye, ¿y la CNN pagó todo esto? Sí. No, que la nota se... O sea, ya me estás diciendo, recrearon esto, recrearon aquello, trajeron a gente pesada, es como de... La CNN tenía ganas de No, sacar es algo. que ese especial se estuvo anunciando por mucho tiempo. O sea, algo así como... Tenemos a la gente que va a resolver uno de, quizás, el crimen más importante del siglo XX junto con el de O.J. Simpson, Ujú. el de John Bennett Ramsey. Pues por supuesto que
ellos tenían contemplado que ese documental se iba a pagar solito. Un especial de 2 capítulos. Ujú. Pero también, ok, ¿estás de acuerdo que eso puede ser subjetivo también esa prueba? O sea, no es viable decir, como yo lo recreé aquí, eso significa que forzosamente pasó hacia allá. O sea, la persona se pudo haber deslizado de una manera muy diferente, no lo sé. Ujú. Pero al menos ahí, pues, el equipo sí lo menciona. Por último, y quizás la pregunta más importante, siguiendo la hipótesis de estos investigadores, ¿por qué Burke Ramsey mataría a su hermana? Pues yo lo diría, a lo mejor estaban jugando y se enojaron y terminaron golpeándose. En el documental se le entrevistó a una amiga muy cercana a la familia en aquel entonces y menciona varios incidentes. En agosto de 1994, Burke golpeó a su hermana en la cara con un palo de golf. No se sabe si fue adrede o fue porque estaban jugando, pero se sabe que sucedió. Además, describe un encuentro con el muchacho en el que menciona que actuó de una manera muy agresiva. Se lo encontró y básicamente el niño le dijo, suéltame, aléjate, bla, 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 ¿no? Además, menciona que en alguna ocasión, y esto está interesante, esto es más para la madre, la hija de Judith, de la amiga, estaba junto a John Bennett en la casa de los Ramsey, y ella le preguntó por la vitrina de trofeos de los certámenes de belleza de la niña, a lo que John Bennett respondió, no son realmente míos, son más los trofeos de mi mamá. O sea, John Bennett dijo que sus trofeos eran más de su mamá que de ella. Ujú. Ese comentario se lo hizo a la hija de la amiga, de Ujú. la familia. Judith mencionó estar agradecida de no haber estado en la ciudad cuando mataron a John Bennett, pues muy seguramente también los hubieran culpado a ellos. Ya ves que te mencioné que incluso en el funeral de la niña se pelearon con la familia de la persona que estuvo junto a John cuando encontraron el cadáver. Ujú. Y sí es cierto, ¿eh? O sea, mucho. De hecho, justamente el circulito cercano se fue Ujú. de plano, ¿eh? Todos los amigos se perdieron. Ahora bien, el equipo también accedió a 2 entrevistas que se le realizaron a Burke. Una hecha a las 2 semanas del asesinato por una mujer del Departamento de Servicios Sociales. De hecho, en el libro que te mencioné que escribieron los Ramsey, Ujú. ahí dijeron que no querían que un detective inexperto fuera a entrevistar a su hijo. Y bueno, aquí, y te voy a ser bien honesto, creo que tienen un punto, ¿eh? Porque hasta donde hemos visto, la policía ha quedado muy mal parada con este caso. Bastante, no han En- podido hacer ni lo básico bien. entonces yo no sé qué tan buena idea hubiera sido que un policía de esos lo entrevistara. Y la otra fue en junio de 1998, cuando Burke ya tenía 11 años. Laura Richards, que la exanalista de conducta criminal del equipo de CNN, junto a Jim Clemente, analizaron las cintas y el comportamiento del chico. Y te voy a ser bien honesto, yo vi las dos entrevistas. Y sí actúa de una manera un tanto extraña el muchacho. O sea, mira, de entrada, yo no sé tú cómo eras de chico o cómo son los demás de chico. Ujú. Pero, por ejemplo, a mí cuando un adulto me estaba hablando, como que yo sí, Ujú. como que me sentaba y escuchaba, ¿no? Pon atención. En la primera entrevista, todo el rato el niño se ve que se está moviendo, que se cambia de lugar, se sube al sillón, se quita los zapatos. Está antipático. Ujú. O sea, es verdad que el niño está antipático ante las preguntas que le están haciendo. Además, la trabajadora de servicios sociales en algún momento le pregunta al chico, le dice, oye, ¿tú tienes secretos? Y el niño responde, dice, no que yo recuerde, pero si los tuviera, no te los voy a decir. Sí, o sea, vale, o sea, Qué cabroncito. son respuestas interesantes para un niño. Y Ujú. además, me dice algo que sí brinca mucho. O sea, sobre todo pensando que te lo dijera un niño. Ujú. Porque te digo, llevan 2 semanas del crimen en la primera entrevista. Entonces, el chico em, le preguntan pues que cómo está, que cómo se siente, que cómo están sus papás. Y él dice que no está enojado. Y de hecho en un momento dices, no, sabes, yo más bien estoy tratando de seguir con mi vida. O sea, si me preguntas a mí, ese comentario suena como muy maduro, así como muy de persona grande, no algo que te diría un niño. Sí llama bastante la atención el comentario. Y por último, en la entrevista del 2000,
no del 2000, perdón, de Ujú. cuando él tenía 11 años, actuó de una manera muy parecida, muy similar, igual como que antipático, perdido, pero pasó algo bien interesante. En un momento le, le muestran un plato de piña con leche que Ujú. sacaron de foto en la casa. Ah, ¿Te sí, acuerdas? sí, 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 se me acuerdo del capítulo pasado que ok, lo habías mencionado. exactamente. Bueno, se lo muestran, le muestran la foto y le preguntan que si les puede decir qué es eso. Ujú, Y el niño dice es un plato de algo. O sea, no quiere responder qué ujú, es. Y también en esa pregunta le estuvieron sacando un poquito la plática del tema de la piña, de si tu hermana le gustaba la piña, les gustaba la piña. Bueno, ujú. y a todo esto, ¿por qué la piña era tan importante en este caso? ¿Te acuerdas que te mencioné que se encontró un trozo de piña cuando le hicieron la autopsia a John Bennett? Sí. Y que eso rompía con la línea de tiempo de que la niña se había ido a acostar. La hipótesis final de los investigadores fue que John Bennett bajó y vio a su hermano haciéndose un plato de piña con leche. Que Ujú, eso era un postre que yo nunca había escuchado que existiera eso de piña con leche. ujú, Que les gustaba mucho a los dos. Y más a John Bennett. Entonces, como aquí mencionan que Burke estaba. Lo plantean bajo esta lupa de decir. Es que pues fue el primer hijo. John Bennett era la chiquita. Y obviamente tenía más atención de su mamá porque pues, la mamá estaba viviendo de alguna manera el sueño a través de la hija, la reina de belleza, pues que había cierto recelo, ¿no? O sea, ciertos celos. Ellos mencionan que John Bennett baja, em, ve el plato, la niña agarra un trozo de piña, se lo come, y este Burke como reacción toma la lámpara y le da el golpe. ujú, Y pues cae muerta, ¿no? ujú, Entonces, esa sería la teoría final de, de qué pasó con John Bennett Ramsey, ujú, según los del caso de la CNN. Y además también hay algo bastante interesante. En la mañana del 26 de diciembre, Flea White, el amigo con el que John encontró el cuerpo, se llevó al hijo a su casa. O sea, al hijo de inmediato lo sacaron de ahí. Eso también lo criticaron mucho. Ok, entiendo que tú como padre, si le hicieron daño a uno de tus hijos, pues te preocupa que el otro también se lo puedan hacer y lo sacas de ahí. ujú. Pero el punto es que hay expertos que dicen, en todo caso, lo hubieras llevado a la estación de policía, no a la casa de un amigo tuyo. Entonces también como que lo critican de si también esto era como para el asunto de sacar, de tener fuera a Burke, que no lo estuvieran involucrado, que no lo estuvieran involucrando. En la única entrevista que ha dado fue después del documental de la CNN del 2016. Salió Ujú, con el Dr. Phil en ujú, Estados Unidos, hablando acerca del tema. Te digo, obviamente negó que su familia estuviera involucrada, negó que él tuviera algo que ver, y te digo que él demandó a la CNN por ese documental y por esa hipótesis. Y es que también el punto es que el doctor que te mencioné que estuvo involucrado en el caso de los de Kennedy, él no lo menciona tanto como un accidente. Él dice que él siente que el niño tenía la intención de hacerle ese daño. Y quizás eso sí fue ya llegar a demasiado. ujú, O sea, porque, como te menciono, si te das cuenta de toda esta hipótesis, la única prueba física pudiera ser lo de la piña. Porque, de nuevo, no tienes huellas dactilares en la lámpara. No tienes pruebas de que en la llamada telefónica justamente Burke sí estuviera despierto. Te digo que es lo que ellos interpretaron, que escucharon. Si bien pudieras intuir que Burke estaba celoso y todo este asunto, ellos nunca entrevistaron a la familia, entonces qué tan cierto es lo que ellos pudieran estar afirmando de la familia, ¿no? O sea, es una suposición. De hecho, es el punto. Son puras hipótesis y son hipótesis basadas en hipótesis. Creí escuchar esto en la llamada. Entonces, ese es el gran problema que tiene ese documental de la CNN. Y la Rolling Stone sacó un artículo donde lo criticaron duro por decir que está súper sesgado. Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, sí, pero el documental tiene entrevistas interesantes, tiene pruebas interesantes, tiene muchas cosas interesantes. Y además, y siendo honestos, o sea, la teoría que ellos presentan
hace sentido. O sea, la realidad es que sí suena como algo que pudo haber pasado. Sí, más entre hermanos. Sí, y además te digo, recuerda también mucho a lo que pasó con Paulette, que justamente también dicen que la madre en un arranque de ira la golpeó y justamente la pudo haber matado. O sea, entonces, sí, el paralelismo sí me suena lógico. Podríamos decir que todo este caso era un caso sencillo que simplemente se trató mal y escaló mucho en los medios. Exactamente. De hecho, pudiéramos decir que si los primeros respondientes hubieran hecho su chamba, hubieran sabido qué pasó. O sea, si los primeros respondientes hubieran sido mínimamente adecuados, Sí. no estaríamos hablando de esto. No. Simplemente hubiera sido una noticia de hermano mata a reina de belleza o algo así, algún titular de esa forma y que nunca hubiera salido de esa zona. Suponiendo que Burke sí fue el que la mató, o sea, pensando que eso fue lo que sucedió, sí, hubiera sido eso, porque el punto es que está tanta teoría porque no sabemos realmente qué pasó. Y vuelvo a lo mismo, ¿esto suena convincente? Sí. ¿Tiene un sustento? No. No tiene ningún sustento, o sea, no tiene ninguna prueba científica. Y es lo que lo vuelve tan interesante, que no sabemos ni por dónde llegar porque no tienes ni patas ni cabeza. Exactamente. Y bueno, para el 9 de junio del 2008, la fiscal Mary Lacy exoneró por completo a la familia Ramsey y además emitió un comunicado en el que pidió disculpas si sus investigaciones causaron de alguna manera que el ojo público los juzgara. Entonces sí, o sea, los Ramsey actualmente están totalmente limpios del caso. Realmente ya este John Ramsey se volvió a casar, ¿vale? Y ya no guardan, digo, se sabe, ya viven en otro lugar, se sabe que de vez en cuando visitan Boulder para ver cómo siguen las investigaciones, pero ya no es el interés primario, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos decir nosotros del caso de John Bennett Ramsey? Tener una víctima sin victimario siempre será una tragedia, pues implica que el sistema ha fallado y la justicia es un derecho al que no todos podemos acceder. Sin embargo, John Bennett Ramsey fue uno de los 804 niños que fueron asesinados en Estados Unidos en el año de 1996. Niños de los que no conocemos ni siquiera el nombre. ¿Por qué entonces John Bennett captó la atención de todos los medios de comunicación? ¿Lo fue porque sus padres eran ricos, por representar la caída del sueño americano o por ser de raza blanca? Quizás es momento de preguntarnos si las cámaras buscan ayudar para que se haga justicia o si solo se están persiguiendo lo que se sabe que va a vender. Sí, quién sabe que por esa invisibilización hay casos más importantes o que tenían cosas más difíciles de resolver, que no están en el ojo público por el hecho de que no es una persona de raza blanca, no hay dinero involucrado, no es un sueño americano. Y por eso mismo es tan mediático, ¿sabes? Y creo que ya hasta últimos años las agresiones a personas de minorías en Estados Unidos se están visibilizando un poco más. Pero de todas maneras, uno de los principales importantes en el medio público son las personas con dinero y las personas de raza blanca. Ya si hay una persona latina o de otras razas con dinero, se vuelve interesante. De lo contrario, no. ¿Por qué? Porque pues así es la cultura americana, sea bueno o malo, eso no es algo que me importe a mí, que bueno, más bien que me dé a mí para juzgarlo. Pero ciertamente creo que eso pasa en todo el mundo, ¿no? Y también lo que sucede que a lo mejor aquí en México está sucediendo, pero nos fijamos mucho en Estados Unidos. A lo mejor pasa en toda Sudamérica, en todo el mundo, pero por el hecho de ser Estados Unidos, nosotros como países ajenos también vemos el sueño americano como un ideal y por eso nos genera tanto interés este caso. Como dijo el abogado Tom Miller sobre el caso, todos los que han escrito sobre John Bennett se han beneficiado de su muerte. Se ha vendido cada gota de su sangre. No es suficiente sangre en el cuerpo de esta chica para pagar toda la tinta que se ha gastado en ella. Sí, es muy cierto. Tal vez se ha gastado más tinta que lo que se derramó de sangre, que no se derramó nada de sangre. Y ahora bien, por último, y justamente abordando este tema, esta crítica que hacemos al final, me gustaría recomendar una serie documental de Netflix que se llama Justicia para Gabriel. Es justamente el caso de un chico latino que sufrió de violencia familiar que acabó justamente en su homicidio. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque Gabriel sí representa una mayoría popular, ¿sabes? O sea, sí representa gente que no tiene esta visibilización. O sea, es latino. Además también está hablando justamente de los riesgos de la violencia doméstica, ¿sabes? Entonces,
Me parece que es un documental muy completo que aborda muchos problemas, aborda muchas temáticas. Y, y vamos, me parece que estamos hablando de algo que necesita que se visibilice más. Si quitamos el caso de Paulette, Daniel, también te quisiera preguntar eso. ¿Hay algún caso similar aquí en México? Si quitamos el de Paulette. Fíjate que ahorita que yo recuerde, no. Pero seguramente sí. No, es que mira, ahí te va también porque el caso de Paulette se volvió tan famoso. Porque sucedió en una zona donde no matan personas. Ujú. Ese es el tema. Algo difícil de encontrar hoy en día en México. Sucedió en la zona bonita de Estado de México. Ese es el problema. Ese fue el tema por el cual pues todos los medios se abalanzaron para ver qué pasó. Y también porque muy seguramente en ese momento sirvió para distraer a la gente de algo más, de algo grave que estaba pasando en el país. Sí, una cortina de humo totalmente. Exactamente. Entonces, ¿hay casos así? Claro que sí. ¿Los conocemos? ¿Hay más información? No, eso sí, no lo sé. No sé qué tanta información, pero sí te puedo decir que lo que tú puedas encontrar no representa ni poquito la realidad de lo que realmente, la realidad de lo que realmente es. O sea, Sí, la verdad aquí nada más quiero tomar un paréntesis para si todos aquellos que tienen hijos, están planeando tenerlos, pues tengan conciencia acerca de el cuidado y crecimiento de ellos, porque ya que tomamos acerca un tema que tiene que involucrar a niños, creo que la violencia intrafamiliar es muy común. Así que si ustedes conocen a algún familiar o ustedes son ese familiar que genera la violencia, por favor piénsenlo 2 veces. No es chido, no hay justificación para eso. Se suscriban o se desuscriban, creo que es necesario decir que la violencia intrafamiliar nunca es nada bueno, por el motivo que sea, pero bueno, Daniel, ¿algo más que quieras agregar por el capítulo de hoy? no. Ok, Todo. está perfecto, amigos. Entonces, esto fue todo por el capítulo de hoy, el capítulo número 16, ¿verdad, Daniel? Ujú, el 16. Bueno, amigos, les recuerdo que pueden suscribirse a todos nuestros canales, que es YouTube, a nuestros perfiles de Instagram, Facebook y TikTok. La estamos rompiendo en TikTok, ¿o no, Daniel? Sí. Suscríbanse, ahí andamos fuertecitos, andamos pesados, para que también se pasen por ahí. Tenemos clips muy buenos, otros videos que yo subo haciendo una que otra tontería. Y también para que vean todas las recomendaciones que Daniel les va a estar haciendo los días miércoles, que están muy chidas para que se las chuten y también aprendan mucho más. Pero bueno, amigos, esto fue todo por el capítulo de hoy. Esto fue el podcast Simpatía por lo Arcano, donde todo eso que se calla o se oculta, nosotros lo investigamos. Hasta la próxima.